Bueno, la idea es, como en casi todos los temas de esta materia, circunscribirnos medianamente a un tiempo histórico que lo definimos en la primera clase como desde los años 50 hasta hoy, es decir, de lo que fue la terminación de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. Es lo que estamos tratando de ver en todos los tópicos que tocamos, principalmente arquitectónicos, y también, obviamente, en lo que refiere a ciudad. Es decir, que estamos arrancando de un punto en el que ustedes supongo que ya habían quedado en la última de las ACA que tuvieron, que es que está representado con esto, con Le Corbusier proponiendo sus planes para París. Eh, y me quedo prácticamente con la última frase del libro Hacia una arquitectura de Le Corbusier, donde decía: arquitectura de revolución, la revolución puede ser evitada. Ese énfasis de Corbu en sostener de una manera tan eh, visceral sus propuestas, era sin duda una posición, por un lado, muy higienista en el sentido de que las ciudades estaban hacinadas, etcétera, etcétera, que la manera probablemente, o no probablemente, la que él proponía y la que el SIAM, los congresos de arquitectura moderna, secundaban, era a través de la tabula rasa, es decir, che, para las callecitas de París, las callecitas medievales de París siguen siendo un infierno, la gente vive hacinada, sin buen asoleamiento, etcétera, etcétera. Entonces, borremos, hagamos una ciudad cartesiana, con mucho aire, con mucho parque y demás, y principalmente separando o teniendo en cuenta, digamos, que los tres pilares de la vida, de la vida urbana son habitar, trabajar, circular y recrearse. Es decir, a partir de esos cuatro pilares, la ciudad que proponían, de distintas formas, no solo las de Corbu, Hilbersheimer o muchos otros también, en el hecho de separar estas cuatro actividades como si fueran actividades que pueden ser desarrolladas en distintos lugares y deberían ser desarrolladas en distintos lugares. Es decir, yo habito en mi rascacielos con buena luz, yo me divierto, me recreo en los parques que tengo, tomo mucho aire, hago gimnasia, etcétera, me encuentro, hay teatros, pero la calle y el vehículo tenían que estar separados porque no eran compatibles para esa postura. Es decir, los separo, los autos van por un lado, las personas van por otro, y mi trabajo queda en otro lugar. Para llegar a ese trabajo normalmente uso el auto, para eso necesito que las vías que me conducen hasta el trabajo sean lo más eficientes posibles. Es decir, basado en la eficiencia de que estos cuatro puntos funcionen, se generó un modelo de ciudad que se mantuvo prácticamente desde fines de los años 20 hasta los años 50 de una manera irreprochable, digamos, o por lo menos nadie se animaba a reprochar hasta entonces. Eh, cuando él dice arquitectura o revolución, y la revolución puede ser evitada, es interesante, porque se podría hacer una mirada de esto que en realidad si la arquitectura no era capaz de proveer una infraestructura para que la revolución de la gente que vivía sin nada, que vivía mal y demás, eh, no cambiara su modo o su calidad de vida, se iba a producir una revolución. Pero por otra parte, fíjense, y esta contradicción es súper interesante, en realidad no es mía, es de Marshall Berman, que cuando Le Corbusier está diciendo esto, a su vez está inhibiendo cualquier posible revolución, porque la ciudad de Le Corbusier no era una ciudad que tuviera calles donde la gente pueda manifestarse, era una ciudad de alguna manera tan homogénea y tan subdividida en partes, que la revolución, que desde la Revolución Francesa en adelante siempre se produjo en las calles, siempre, en una ciudad como la de Le Corbusier era absolutamente imposible. Entonces, cuando acá está diciendo la revolución puede ser evitada, hablando de Le Corbusier, que era un tipo de izquierda, un tipo del lado de los, al menos siempre que le convino lo fue, eh, estaba con su plan, lo que estaba haciendo era, queriendo sin querer, consciente o inconscientemente, inhibir que la fuerza de la gente de la ciudad, la fuerza del pueblo en realidad, tanto proletario como burgués, pudiera concentrarse para accionar
políticamente, de alguna manera. Es decir, era una ciudad tan higiénica y tan ordenada que evitaba que la ciudad sea ciudad, o que siga cumpliendo un rol de la ciudad que conocemos al menos del 1700 en adelante. Eh, Hay un punto de irrupción, un punto bastante clave que quizás no se va a dar en adelante en la mirada de la ciudad, que es la aparición del Team 10. El Team 10 son un grupo de arquitectos que estaban dentro del CIAM de los congresos, pero que en el CIAM, justamente en el 10º CIAM, producen una ruptura, porque empiezan a plantearse, o sea, ya son generaciones posteriores a Le Corbusier, que son los más jóvenes del grupo, digamos, en ese momento. Acuérdense que cuando hay un hashtag, o tomen nota, o digo, porque cada uno puede profundizar para ver los nombres, lo que decían y demás. Yo lo que voy a hacer acá va a ser, es tan largo el tema y tan grande que daba para que pasemos por arriba y que después pueda profundizar, digamos. Yo voy a tratar de verlo en los ejes X, Y, y ustedes véanlo en el eje Z, digamos, que eso sería lo más rico de todo esto. Este grupo de jóvenes arquitectos en su momento dicen, che, pero esta ciudad, y estamos hablando ya de los 50, es decir, donde las pruebas prácticamente de Corbu no se habían hecho, o sea, no se había hecho ninguna tabula rasa tan general, solo se había completado todos los huecos que había dejado la Segunda Guerra Mundial, principalmente en Europa y Japón. Sin embargo, estos tipos, Aldo Van Eyck, entre uno de los principales, dicen, che, pero acá tenemos que, este modelo que veníamos proponiendo desde los CIAM, causa demasiados problemas, la ruptura total con la ciudad tradicional no está tan bien como parecía, como predicábamos, y volvamos a hablar de la calle y volvamos a hablar de la trama, de la trama urbana como un concepto más complejo que la repartición cartesiana de Le Corbusier de los objetos puestos en el espacio. La imagen que ven a la izquierda es una maqueta de la Universidad Libre de Berlín, que fue uno de los proyectos de ese tiempo. Y si se fijan, comparar esto con la ciudad para los 3 millones de habitantes de Le Corbusier, de unos cuantos años antes, ya marca una diferencia abismal. Ahora bien, a pesar de eso, a pesar de que en esa época, es más, el Team 10 recién saca su primer estamento, digamos, en 1960, si bien en 1953, 54 es cuando empiezan a reunirse y a ponerse de acuerdo, recién lo hacen en 1960 a sus primeras locuciones más concretas. Sin embargo, todavía hay un lapsus de tiempo después de esa ruptura o de esa supuesta caída en desgracia de los grandes planes de Le Corbusier, en el que se hacen 2 ciudades de cero, es decir, si bien no está tabula rasa porque no se voltea ninguna ciudad previa, sí son ciudades soñadas por Le Corbusier, ciudades que podían ser planificadas desde el momento cero. Es decir, si queremos una gran utopía llevada a la realidad, que fue permitida y nunca fue permitido esto en Europa, ni siquiera en Estados Unidos, sin embargo, las dos grandes pruebas que se hacen son una en Sudamérica y la otra en el norte de la India, ¿no? Que son las dos capitales, Brasilia y Chandigarh, que son ciudades que todavía hoy, obviamente todavía hoy funcionan, actúan como capitales inclusive, y que terminaron siendo un banco de pruebas para una gran mayoría de pensadores y arquitectos europeos que se reunían en los congresos. En el caso de Chandigarh fue el mismo Le Corbusier que llegó a planificarla y a llevarla adelante al menos gran parte de sus edificios. Y en el caso de Brasilia, por un grupo de excelentes arquitectos de acá, de Sudamérica, que conocían la modernidad más por visitas y no por contacto directo, llamémosle,
Eh, son los que terminan produciendo estos modelos de ciudad. Ahora bien, desde ese modelo de ciudad, o desde ese momento en que todavía se pensaba que la ciudad podía ser pensada de cero hasta hoy, que acá están representadas por la ciudad nueva de Hilbersheimer, de 1944. Hilbersheimer le falta el hashtag, pero se lo pueden poner ustedes. Eh, Era un arquitecto alemán que trabajó un buen tiempo con Mies van der Rohe, un gran arquitecto por otra parte, pero como verán, bastante extremo en sus posturas, en esa propuesta de ciudad, donde se ven prácticamente todas las características de lo que les decía, de la zonificación de las cuatro actividades para que jamás se junten una con la otra. Y al lado tenemos el modelo de ciudad absolutamente contemporáneo, el modelo de ciudad que aparentemente hoy en día es lo único que podría competir, póngalo entre comillas, de competir, con aquel modelo de ciudad hecha de cero, y que es el caso en este caso, es Dubái. Este modelo de ciudad que invade absolutamente todo el imaginario popular posible en cuanto a formas, a excesos y cosas extrañas, que por ahí uno los puede relacionar más con películas de ciencia ficción o con Disney que con el concepto que teníamos de ciudad. Son los pocos casos que hoy podríamos hablar, o sea, cuando digo hoy, es realmente hoy, podríamos hablar, en que la ciudad está siendo replanteada desde sus bases. Y está siendo replanteada, fíjense que lo que ven acá son, del lado izquierdo son Emiratos Árabes Unidos, es decir, países que en realidad eran emiratos muy chiquitos hasta los 50, en el que comienza la explotación del petróleo, tenían miles de personas nada más, con una estructura hiper pobre en cuanto a estructura urbana, no existían, se podría decir, recién desde los 60 comienzan. Y los dos casos que ven a la derecha son de China, que en el caso de China no es que hayan descubierto que tenían un petróleo bajo tierra, sino que descubrieron que tenían un potencial impresionante en cuanto a meterse en el mercado global, al que estaban cerrados por decisiones políticas, meterse en el mercado global y transformar eso en capital, lo que implicó que la gran parte de la población china, que por otra parte sabemos los miles de millones que son, de repente empezaron a ir a vivir a la ciudad. La población china anterior a estos últimos 15 años aproximadamente era una población principalmente rural, tenía muy pocas grandes ciudades. Entonces, la infraestructura de China también, de estas ciudades chinas, nuevas ciudades o gran parte del completamiento de otras, se produjo en un lapso de tiempo que como el de Dubái o como el de Abu Dhabi, como vemos, que en tal corto lapso de tiempo que los repensamientos sobre la ciudad muchas veces no llegaron a la profundidad que hubiera sido necesaria, simplemente se avanzó. Quien decidió fue el mercado, realmente, y de ahí es que nos encontremos con que esos modelos de ciudad total que vemos hoy, bueno, nada, corren el riesgo de lo efímero mucho más allá de lo superficial y lo sobreactuado que puedan llegar a tener en cuanto a ciudades como tales, ¿no? Sin embargo, fíjense que hasta en esos casos los grandes arquitectos trabajaron en proyectos de este tipo. Evidentemente son los proyectos más serios, de los pocos proyectos serios que se han hecho en esta zona. Por ejemplo, Masdar de Norman Foster es una ciudad casi pegada a Abu Dhabi, que nada, es la que va a abastecer de energía alternativa a Abu Dhabi en un tiempo, y son proyectos de ciudad, tanto el de Masdar como el Wuhan en China. Wuhan es donde nació el coronavirus, ¿se acuerdan, no? Son proyectos asentados en el know-how de grandes arquitectos, grandes firmas, que ya hace más de 15 años, tanto esto como esto que ven acá en Pudong de Richard Rogers o el proyecto de Waterfront de Kohlhaas, son proyectos ya asentados
en una cierta conciencia, bueno, ecológica y urbana, que si bien se sigue rigiendo, obviamente, por las leyes del mercado, trata dentro de esa explotación brutal en la que aparecen estas ciudades, trata de empezar a atravesarlo con temas como al menos la ecología y una cierta calidad de vida social. Ya veremos qué pasa con eso, si terminan siendo Disney como los anteriores o son todas ciudades que están en fase de producción, digamos. Todavía no podemos opinar sobre ninguna tuvo tiempo como para que podamos opinar sobre eso, perdón, Diego. Entonces, la pregunta que sale de esto que estoy diciendo es, ¿qué pasa entre ese modelo, entre esos dos formatos de ciudad, la ciudad pensada a partir de la zonificación radical y la construcción a rajatablas, entre ese modelo que aparentemente fue muriendo de a poco hasta los años 60, y este otro modelo, guiado por el provecho, por la renta, porque fíjense que Dubái principalmente, una de las apuestas que hacen los Emiratos que dirigen estas ciudades, digo, la apuesta a grandes firmas de arquitectura en el mundo, a una arquitectura visualmente espectacular y a desarrollos hasta geográficos espectaculares, es también una apuesta que hacen al día que el petróleo deje de ser su sustento, es decir, que ellos vienen de una pobreza estructural o por lo menos de una economía muy básica, porque antes de que apareciera el petróleo, ellos de lo que vivían era de las perlas. Cuando aparecen las perlas artificiales se les cae también ese negocio. Entonces inventaron que el turismo podía pasar o debería empezar a suplir en el futuro el único ingreso. Hoy en día creo que ya pasó a ser en los Emiratos, no sé si el segundo o la tercera fuente de ingreso real. Es decir, con distintos motivos, con distintas voluntades, pero los dos modelos son totalmente distintos, podríamos decir que son distintos, no solo formalmente, sino ideológicamente distintos. ¿Y qué pasó en el medio? Estamos hablando de 1950, estamos hablando de siglo XXI ya entrado, ¿no? Bueno, de eso se trata lo que me gustaría contarles. Insisto, se los voy a contar muy por arriba, porque tratar de hablar de todos los modelos que aparecieron en la ciudad, o que aparecieron como modelos de ciudad en medio de estos dos extremos que les mostraba, son muchos, por un lado, son muchísimos. Por otro lado, no son fáciles de clasificar ni de cualificar. Uno puede empezar a encontrar títulos y armar estructuras, pero es parecido a ese, no sé si se acuerdan en la primera clase cuando les mostraba la forma en que Wikipedia acumula los datos. O sea, esa red de entrecruce de datos tiene que ver también con el modo en que se fue construyendo y se está construyendo distintos modelos de ciudad. Yo elegí mostrarlo a partir de cuatro títulos, que son estos. Simplemente, esto no tiene absolutamente nada de académico, chicos. Ni siquiera estaría respaldado, ¿cómo decirlo?, seriamente. Es simplemente porque a mí me ayuda a empezar a englobar determinadas cosas. Y ya se van a dar cuenta que cuando avancemos con cada uno de estos modelos de ciudad, nos vamos a dar con que en realidad son absolutamente porosos y es imposible pensar que aquellas propuestas, teorías o proyectos que podemos ver ahora o les puedo mostrar ahora bajo el nombre de collage, no tienen de utopía, no tienen de mercado y no tienen de sociedad. Es decir, todos estos cuatro grupos que vamos a usar como paraguas de distintas teorías y obras, en realidad no son impermeables uno con el otro, son absolutamente permeables. Cada uno usa
partes de otro, ya lo vamos a ver, lo van a entender mejor cuando veamos los casos. Y acá hago un pequeño paréntesis, porque si bien esta unidad va a tener un ejercicio específico, que se los voy a dar ahora al último, un ejercicio similar en duración y en compromiso con el que hicimos anteriormente con Lugar, va a haber un ejercicio más chico, que es más sobre leer y escribir, digamos, en el que ustedes van a tener que elegir dentro de dentro de estos 4 grupos, por empezar, con cuál grupo se sienten más identificados, les interesa más o les interesaría conocer más, etcétera, etcétera, para que, y al final les vamos a pasar, yo ya armé una serie de varios links, para quien quiera profundizar en alguno de estos temas, tenga material, porque hay material a montones en la web, por suerte no necesitamos la biblioteca en este caso, hubiera estado bueno, pero no la tenemos, para que puedan meterse un poco más, hacer sus propias investigaciones, porque habría algún tipo de ejercicio, una vez que ustedes elijan el título con el cual quieren trabajar, con preguntas específicas para ese título, que más que por una cuestión evaluatoria, no tiene el sentido de transformarse en una evaluación esto que les estoy diciendo, sino para orientar un poco las investigaciones o los intereses de cada uno. ¿Siguen estando ahí, che? Pues yo no veo nada, o sea que alguien que diga que sí o que diga que no. Sí, están todos, Richard, hay 56. Aquí estamos. Ok. Estas palabras que había puesto, collage, utopías, mercado y sociedad, que inclusive ni siquiera me gustan como palabras tal cual, porque ni son todos adjetivos, ni son todos sustantivos, ni son todos verbos, pero en realidad son las que mejor podían definir, y usé unos iconos que me parecía que lo podían representar bastante bien. En el caso de collage, la primera, es una pintura que se llama El Bibliotecario, de Archimboldo, que creo, no sé si ya les mostré algo de Archimboldo, pero es un pintor, tampoco tengo hashtag, pero se escribe Archimboldo con C, Archimboldo, con B larga, Archimboldo, un pintor de 1500 que fue un precursor del surrealismo, del collage, para mi gusto, que en este caso es una figura compuesta a partir nada más que de libros, ese retrato. La segunda, de Utopías, que tiene mucho que ver con el movimiento hippie y demás, lo tiene a John Lennon con su Make Love No War. La tercera, de mercado, como ícono, tomé no solo tomé Marilyn Monroe, pero tomé Marilyn Monroe a partir de la lente de Andy Warhol, o sea, a partir del arte pop, que me parece que representa cabalmente lo que dentro del mercado aparece: ironía, neocapitalismo, aceptación, comunicación, etcétera, etcétera. Y por último, que puse sociedad, que elegí a Greta para que haga de ícono de este caso, es porque quizás de los cuatro grupos estos, de los 4 títulos estos, sea la que engloba las propuestas urbanas que se acercan más a nuestro tiempo incluida la pandemia actual, porque venían ya levantando banderas de crítica, de empezar a aceptar de que la nueva sociedad no podía seguir conviviendo de la manera en que lo hacía, que pide pluralidad, que exige un reconocimiento al calentamiento global y la responsabilidad que tenemos sobre eso. Estos títulos pueden ser representados, y además yo los voy a representar con algunos autores y algunos proyectos. No se asusten que no voy a contar cada uno de los proyectos ni nada por el estilo, simplemente para que nos empecemos al menos visualmente también a familiarizar o asociar con lo que estamos hablando. Pero el que ven debajo de collage es justamente un collage que es de Aldo Rossi, y que se llama La Città Análoga, la ciudad análoga, que nunca pasó de ser eso que ustedes ven ahí, nunca pasó de ser una lámina de unos 2 metros por 2 metros que se presentó una vez. Nunca llegó a construirse, pero ya veremos que
el concepto de collage para la ciudad, así como lo charlábamos recién, a la posibilidad de mimetizarse o de hacer un collage. El concepto de collage tiene muchos más años de los que creemos, y dentro de la ciudad es probablemente una de las acepciones más ricas y más creíbles. Por otra parte están las utopías, y el dibujo que ven ahí es una de las famosas ciudades espaciales de Jonas Friedman. Jonas Friedman murió este año y se los recomiendo, tiene un sitio oficial, ya después van a ver el nombre escrito de él, tiene un sitio oficial porque era un viejito divino, realmente. Hasta el día de hoy, no me acuerdo quién era, pero tenía su estudio en París, si no me equivoco, en París o en Holanda, no me acuerdo dónde quedó viviendo el último tiempo, y el sitio web tiene toda la frescura del mismo viejito donde salen sus últimas conversaciones y demás, los recomiendo. La de mercado está representada con uno de los tantos dibujos de Robert Venturi para el libro Learning from Las Vegas, que si bien eso no es un proyecto, y ya van a ver que muchas de las cosas de las que hablemos no son proyectos ni realizados, ni siquiera realizados como proyectos, como en el caso de la chita análoga de Rossi, que no tiene atisbos de querer ser una cosa para ser construida, no está pensada como una primera etapa de algo que va a ser construido, es casi un manifiesto el dibujo mismo. En el caso de este dibujo de un cartel de la ciudad de Las Vegas, se refiere a un libro que se llama Aprendiendo de Las Vegas, en el que se expresa de una manera absolutamente llana y clara esta mirada desinhibida a la arquitectura sin prestigio, ¿no? A la arquitectura comercial, a la arquitectura basada en símbolos, etc. Cosa que permitió, yo creo que es algo que permitió a que antes hubiera utopías, a que antes fue permitida gracias justamente a que antes estuviera John Lennon diciendo eso. Es decir, si el movimiento pop no hubiera nacido, sería difícil también poder leer o poder entender de que un libro como Aprendiendo de Las Vegas y como otros que vamos a ver dentro de este título, no solo hubieran salido a la luz, sino que hubieran sido aceptados por la academia dura de los arquitectos, que sentimos que se estaba empezando a mirar cosas que no había que mirar en arquitectura. Por último, la imagen de la bicisenda tiende a representar, y no es un proyecto específico, tiende a representar ese otro modo más que de urbanismo, de urbanizar, o sea, de repensar la ciudad que propone esa mirada de la sociedad. Ahí abajo tienen unos cuantos hashtags que tienen que ver con los personajes y principalmente con las personas y alguna obra puede ser, que se refieren, o que al menos yo usé para darle un poco de densidad visual también, si quieren, o densidad argumental a lo que vemos bajo cada uno de los títulos. En el primer caso, bueno, pero no los voy a repasar porque total los vamos a repasar cuando veamos cada uno. En todo caso, yo después le voy a hacer unos PDF de esta presentación para que no tengan que estar anotándose cada una de esas cosas, ¿sí? Vamos a empezar con el título con collage. Fíjense que los nombres que están abajo son Aldo Rossi, Leon Krier, Colin Rowe, Piranesi, Canaletto. No sé si son nombres, quizás Aldo Rossi lo hayan tenido un poco más escuchado de algún lado. Yo creo haberse los nombrado ya también en la clase de lugar, si no me equivoco. Son arquitectos que, en el caso de Colin Rowe, no es un arquitecto que practique, que es histórico teórico, un gran histórico teórico crítico de la arquitectura. En el caso de Piranesi, es un arquitecto que creo también haberles nombrado, pero que tampoco jamás hizo una obra, sino que es reconocido por sus construcciones imposibles de las cárceles y demás. En el caso de Canaletto, es un pintor veneciano del 1500-1600, creo, después Pedro me corregirá. Es decir, que hasta los mismos personajes que aparecen acá son un collage. Fíjense que en las palabras que puse para definir y para ayudar a entender la palabra collage aparecen historia, revisión, fragmentación y posmodernismo. Porque principalmente la gente que conformaba este modo de entender la ciudad como una construcción
de este tipo, como una construcción casi entendiendo la ciudad como un palimpsesto hecho de edificios que se van sumando y que no siempre tienen una lógica. Comparen esto, por ejemplo, con una planta de la ciudad para los 3 millones de habitantes de Le Corbusier. Y esto fue unos años después, es decir, aceptar que la ciudad histórica, la ciudad no nace de un día para el otro, que la ciudad va sumando sedimentos, que los sedimentos que van quedando le dan sustancia a los que aparecen nuevos, y los que aparecen nuevos no necesariamente deben corresponder a una lógica total, de ciudad total, donde imagínense, no sé, un tablero de damas, no de un tablero de ajedrez porque ya sería medio un collage, pero un tablero de damas donde si desaparece una ficha uno ya sabe que la ficha que está desapareciendo es tal. Este título estaría representado por 2 libros en particular. Uno es La arquitectura de la ciudad de Aldo Rossi y el otro es Collage City de Colin Rowe. Estamos hablando, creo que la arquitectura de la ciudad es 1966, Collage City es bastante más nuevo, es más fines de los 70, me parece. Sin embargo, son 2 libros que el primero de la arquitectura de la ciudad es un libro muy denso y súper interesante, para quien lo quiera leer, lo digo. En relación a Collage City es un libro más gráfico y más dinámico, tiene otra lógica, tiene una lógica mucho más sajona en su escritura y demás. La de Rossi es la lógica latina clásica, si se quiere. En Rossi, la historia, la tipología y su pensamiento sobre el tipo y la ciudad están mucho más presentes y lo hacen más denso. En el caso de Colin Rowe, su barrida a partir de los ejemplos que usa y su barrida de tiempos, ¿cómo decirlo?, irreverentes en su mirada sobre la ciudad, hacen que el libro mismo sea un collage. Eso, de alguna manera, les decía recién que no siempre estos títulos estuvieron representados o están tan representados directamente por un proyecto específicamente, sino que fueron libros que yo creo que de alguna manera actuaron como dinamizadores o concentradores más que dinamizadores, o quizás concentradores primero para ser dinamizadores después, de determinados pensamientos que estaban latentes y que prácticamente todos habían nacido de esa crítica o revisión al plan de la ciudad moderna, de los Siam hasta el Siam 9, ¿no? Son miradas. Aldo Rossi no termina construyendo grandes obras, por ejemplo, para nombrar uno de sus arquitectos, no termina construyendo muchas obras o por lo menos no termina construyendo fragmentos de ciudad lo suficientemente grandes como para decir hizo una obra urbana. Sin embargo, los dibujos de él traslucen bastante bien lo que es su intención de formalizarse una ciudad a partir de este reparto. No, reparto es en italiano, no me acuerdo, collection, digamos, repertorio urbano hecho de edificios, hecho de tipologías, y hasta la incoherencia entre las partes de ese repertorio de edificios puestas juntas, forman parte de su imaginario, forman parte también de proyectos que lleva a cabo. No sé si puse alguno acá, pero algunos de los proyectos que lleva a cabo. Hay un proyecto para quien quiera investigar un poco más sobre Aldo Rossi, que creo que acá no lo menciono, porque es uno de los proyectos más grandes, digamos, que es el cementerio de Módena, que no terminó de construirse tal cual, pero que representa bastante bien esta postura. Esto que ven acá, en cambio, es eso que les decía, que en realidad no pasó de ser esto, no pasó de ser un afiche con muchas intenciones, que se popularizó muchísimo. Yo ahí les agrego un link donde a quien le interese pueda entrar para ver, pero fue un trabajo que hizo mientras era profesor en Zurich. Se lo ve ahí trabajando con un colega, con Bruno Regling, en la foto más chiquita de la izquierda, en la preparación de este panel. Y el panel, en realidad, él nunca escribió nada sobre este panel. Muchas veces se le preguntó, ¿qué quisiste decir con esto?
y creo que en una entrevista en la revista Lotus italiana, al final dice, bueno, cuando uno no puede decir con las cosas como son, siempre podemos encontrar otras análogas que sí lo digan. Es decir, que ese collage que termina armando sobre la base de una planta de una ciudad antigua, superponiendo partes, geografías y elementos y también mitología, si quieren, era su modo de expresar esta ciudad posible hecha de este palimpsesto de partes que la van completando y la van agregando, sin una lógica, sin una lógica, muy lejos, perdón, o al menos muy lejos de una lógica rigurosa cartesiana, ¿no? Acá aparece Canaletto, que recién les decía, porque este pintor veneciano hizo un primer collage al que se refiere muchas veces Aldo Rossi cuando habla de sus cosas. Esto que ven, uno enseguida, una primera mirada, dice es Venecia. Sin embargo, es una Venecia absolutamente plagiada. Es una Venecia con obras de Palladio que no existen en Venecia, con un puente de Rialto que no existe de esa manera, con la basílica palladiana puesta a la derecha, que no está en Venecia, obviamente. Es decir que, y esto se llama, Canaletto al menos lo llamó capricci, son caprichos de mirada e de interpretación. Es decir, podríamos pensar que ese modo de ver la ciudad como una superposición de partes, no solo tenía una aproximación estética, sino que tenía una aproximación ideológica más cercana inclusive al surrealismo o a los sueños y a la subjetividad de la interpretación que a los hechos mismos. Más allá de que use hechos mismos, en el caso, por eso está bueno este caso, porque la Basílica Palladiana existe, pero no existe en Venecia. ¿Sí? A la izquierda está el Palacio Chiericati. Chiericati. Yes, sir. Gracias, Pedro. En ese momento de plena ebullición, digamos, de la ciudad collage y principalmente de la città análoga y de la arquitectura de la ciudad, nace lo que se conoció como el postmodernismo. Postmodernismo en realidad es una palabra excesivamente amplia para definirlo, pero en arquitectura, como estamos acostumbrados a que los clichés nos vienen bien y son fáciles, entonces decir que el postmodernismo representa a todos los arquitectos pseudo-historicistas que aparecieron entre mediados de los 70 y mediados de los 90 aproximadamente, pertenecen a ese grupo muy denostado, por otra parte, muy vapuleado después de que pasó esto, porque en realidad dentro del mismo grupo de los postmodernistas había críticos como Charles Jens, que decía que la única manera de construir era volver a hacer como se hacían las cosas en el siglo XIX, hizo que se le perdiera un poco de respeto, se le perdiera bastante respeto, principalmente a mí, por ejemplo, yo pertenezco a una generación que estudió durante los años 80, donde todas nuestras fuentes bibliográficas, las escasas que teníamos, aludían solo a las obras de este grupo de arquitectos, que era muy plural por otra parte, hizo que en los 90 o fines de los 90, ya en plena profesión, no pudiera volver a mirar estas cosas con una sonrisa en la cara, al contrario, las miraba con disgusto de decir, bueno, yo me tuve que comer esto durante todos mis años de estudio. Sin embargo, por suerte el tiempo sirve para decantar. Esto que están viendo acá fue uno de los proyectos que más adelante se pudo llevar en esta idea de reconstrucción de la ciudad. Es el proyecto del IVA Berlín de 1987. Fue cuando unos años antes en que todavía Berlín todavía tenía un muro que le separaba, se llamó el International Baustellung, algo por el estilo del nombre en alemán, Baustellung, donde se hizo una planificación, lo que ven a la derecha, con determinadas zonas para ser construidas y que se le otorgaron a muchos de estos arquitectos. Lo que ven acá, por ejemplo, el edificio de arriba es un edificio de propiedad horizontal de Aldo Rossi,
que como verán tiene mucho que ver con ese primer collage que les mostraba de él, con ese primer dibujo que les mostraba de él. Pero también había tipos como Álvaro Siza en ese momento, que es quien hizo el edificio de abajo. Esta experiencia del IVA fue en algunos casos muy desconcertante y en otros muy rica, porque puso a prueba mucha arquitectura dibujada que existía hasta el momento. Y estoy hablando de Peter Eisenman a Ungers, con quien yo trabajé. Pudieron realmente ahí hacer obras, al menos para ser medidas en esta escala como la que están viendo ahí. Por último, dentro de este grupo, también había extremos, o sea, siempre todo grupo tiene radicalismos dentro de su, cuando digo radicalismo es extremismo, por decirlo, de un excesivo regreso a la historicidad y sobre todo al lenguaje del historicismo más que a la historicidad. O sea, el entender la historia, entender a la ciudad como una superposición y una decantación de la historia es una cosa, y otra cosa es decir, che, no, para la ciudad que hicieron los modernos fue tan desastrosa que lo que tenemos que volver a hacer es construir la ciudad del pasado. Entre estos aparece Leon Krier. Leon Krier y Robert Krier eran dos hermanos, creo que murieron hace poco, la verdad no tengo tan claro, de Luxemburgo, la primera vez que escucho arquitectos que son de Luxemburgo realmente, que hacían dibujos fascinantes. Me acuerdo porque en la facultad yo trataba de copiarle los dibujos porque eran una fuente de gráfica muy linda. Y lo que me parece más interesante es que tipos como Rob Krier, que podrían haber sido hipercriticados, hay propuestas de Rob Krier que son realmente desagradables cuando uno las piensa, o sea, por lo conservadoras y por lo poco propositivas, sí, sobre todo conservadoras me parece que es la mejor manera de definirlo. Sin embargo, Leon Krier en sus últimos años se decidió solamente a dibujar. Y hace este tipo de cosas que son casi historietas, son pequeñas viñetas, comparando de una manera gráfica, muy didáctica, muy fácil y hasta cómica, su mirada sobre la ciudad. Y me quedo con esto de Rob Krier, o de Leon Krier. Lo que dice arriba es que en ese caso de ciudad, la arquitectura habla, la ciudad de abajo tartamudea o balbucea, ¿no? Que es gran parte de esto que los pueden encontrar googleando muy fácilmente con Leon Krier Drawings como búsqueda, van a encontrar muchas de estas maneras casi de historieta para contar lo que era su postura frente a la ciudad. Cosa que me parece sinceramente me parece más interesante y más productiva que muchas de lo que fueron sus propuestas reales para concursos en aquella época. Pasando a utopías, voy a tratar de ir más rápido, me parece. No sé cómo vengo, Fede, parece que tengo que ir más rápido porque está siendo muy lento esto, ¿no? 8 y 5. ¿Se durmió hasta el Fede? Hola. Está, tenía apagado el micrófono. Si te pierdo a vos, estamos. No, yo era para que no se te colara la turbina de compu. No, 8 y 10 venís, Sí. no sé cómo tenés más o menos programado el tiempo, qué sé yo. Yo vengo entretenidísimo, pues súper interesante. Por ahí, Pedro, yo le vamos contestando a los chicos por ahí si preguntan algo. Bueno, si hay algún aviso, pues yo no estoy viendo ¿cómo se llama? No estoy viendo el chat. O sea que si alguien quiere decir algo, si quieren que cortemos en un momento y le sigamos en otro, avísenme. Dale. Ok, lo mismo voy a tratar de ir un poco más rápido porque la intención de esto era simplemente mostrar un panorama. En el caso de las utopías vamos a ver algunas cosas de estos grupos que están marcados abajo, los metabolistas, principalmente japoneses, Archiram Super Studio, Peter Cook y John Friedman, que normalmente aparecen casi todos bajo un mismo paquete, en realidad no son lo mismo. Son Archiram, es Archiram de los cuales Peter Cook sí era componente,
son un grupo británico que hacía este tipo de cosas, que nunca llegaron a construir nada, como se imaginarán por lo que ven en las imágenes, la ciudad que camina o la ciudad que autosuficiente. Tenían un carácter utópico que mucho más relacionado quizás con la ciencia ficción que con otra cosa. Sin embargo, tanto esto como Superstudio, que es lo que ven acá, de propuestas con un alto grado de utopía, pero con un alto grado de crítica sobre la situación. Recién veíamos que en el grupo anterior había una crítica radical, pero muy medida y apoyada en la historia como posibilidad de crítica, apoyada en rever y revisar la historia, porque si nosotros volvemos a la historia de la ciudad y de la arquitectura, a sus momentos de ancla más firme, clásicos, etcétera, era la única manera que planteaban, o al menos la manera más eficiente, más segura que planteaban para replantearse la ciudad de la modernidad de la ciudad después de la guerra. En estos casos, las herramientas que se usan para esa crítica son radicalmente distintas y son extremas, como pueden ver. Esto que está el último, que es de Jonas Friedman, que es el viejito que les contaba, que se los recomiendo por lo interesante. En realidad son todos muy, muy interesantes estos tipos. Y esto que ven acá son propuestas para la bahía de Tokio, de Ketsotange, y otra propuesta de los metabolistas en Japón. No eran propuestas pensadas para ser construidas, como podrán ver, principalmente las tres primeras, no eran pensadas para ser construidas, directamente al menos, pero eran modos de expresar el disconformismo con la sociedad y con la ciudad que se vivía, con la sociedad que se planteaba hasta después de la Segunda Guerra. Entonces, para plantear ese disconformismo se proponía hacer algo, se proponía esto, y por eso es que lo vinculé con el movimiento hippie en sus inicios, porque en realidad este tipo de cosas no surgen solo por una cuestión de capricho estético, por decirlo, o de tabula rasa, como podría haber sido la idea de la modernidad, sino por el poder decir algo socialmente inaceptado de una manera en que quede plasmado, que no quede solo en la retórica. El hecho es que de la retórica a esto hay para nosotros como arquitectos una riqueza visual tan rica, tan grande, y fue tan aprovechada, y ya lo vamos a ver que ha sido tan aprovechada, que a mí particularmente me hace acordar mucho al movimiento de los arquitectos de la Revolución Soviética, los arquitectos del constructivismo soviético, porque si se fijan, gran parte de la arquitectura, y eso lo deben haber visto el año pasado probablemente, creo, en acá, gran parte de las arquitecturas que proponían no se construyeron. Sin embargo, de no haber existido esa utopía, ese reniego a las leyes de la gravedad, esa fe en la técnica como salvadora, no sé, por ejemplo, hoy Rem Koolhaas para mí sería impensable que hubiera producido mucho de lo que produjo de no haber tenido una fuente de ese tipo. Y mucha de la arquitectura, de la gran arquitectura que conocimos fin del siglo XX, principios del XXI, todavía se sigue remitiendo a lo que los rusos hicieron. Y con el urbanismo pasa lo mismo. Ustedes van a ver que muchas de estas imágenes o propuestas utópicas, si quieren, distópicas en algunos casos, terminan siendo la base de un vocabulario que van a usar van a usar muchos de los grupos o muchas de las otras miradas sobre la ciudad, porque necesitan de un lenguaje para poderse expresar. Entonces, la construcción del lenguaje de esta revolución hippie
por decirlo de alguna manera, termina repercutiendo también en eso. Termina, por un lado, empoderando a determinadas miradas, por decirlo poco académicas de la arquitectura o contraacadémicas dentro de la arquitectura, pero empoderando también a grandes arquitectos que en esos tiempos y en el devenir iban a usar de estos medios para poder expresar su posición frente a la ciudad. En este tercer título, que es Mercado, es quizás uno de los más fuertes en este periodo de tiempo, de los 50 hasta estos años, porque agrupa a arquitectos que plantearon o que se plantearon no mirar la ciudad solamente desde la enciclopedia, no mirarla a partir del filtro que implicaba ni la ciudad histórica ni la revolución hippie, sino a partir de aceptar realidades que la ciudad ya había construido, que la ciudad misma había construido. Por eso van a ver que son autores que, si hay algo que los caracteriza, es que su posición frente a lo que la academia dice no, la posición de estos autores es, che, no, para, esto tiene tal y tal virtud, tiene tal y tal valor. ¿Por qué no aprendemos de eso? ¿Por qué no lo miramos? ¿Por qué no dejamos sobre todo de mirarlos desde el altar de la arquitectura y nos acercamos y empezamos a entender cuál es el juego que se jugó acá para que todo esto pasara y por qué la gente sigue viviendo y de última sigue viviendo de una manera bastante natural? Cosa bastante cuestionable, se podría decir, siendo que tenemos un planeta con 40% de pobres y las ciudades que hoy no tienen zoning de habitar, trabajar, circular y recrearse, pero sí tienen un zoning entre ricos y pobres. Es decir, esta aceptación del mercado como regulador de la ciudad, que puede implicar una cierta ironía, una ironía intelectual desde los autores, pero que acepta las reglas del neocapitalismo, que son reglas que, por lo visto, al menos hasta la pandemia, implican que la ciudad va a seguir estando separada y va a ser cada vez más separada probablemente. Pero la separación no va a ser por usos o por funciones, sino que va a ser por quien puede acceder a determinadas cosas y quien no puede acceder a determinadas cosas. Los autores que cito ahí son Robert Venturi, Rainer Banham, Rem Koolhaas, Vic, probablemente sea un héroe de ustedes, y Disney, que para mí es uno de los grandes urbanistas de Walt Disney, ¿no? Uno de los grandes urbanistas de este grupo. El que no pega acá es Rainer Banham. Rainer Banham es en realidad un crítico historiador británico, pero que a través de este libro, el último que ven acá, que se llama Los Ángeles, una arquitectura de 4 ecologías, se suma a este tren de una manera magnífica. Este libro, creo que les conseguí un link, ya lo van a ver, y si no, se los recomiendo. Si alguna vez quieren leerlo, vale la pena. Bueno, en realidad todos estos libros que les estoy poniendo son casi de base, de cabecera. Pero Los Ángeles tuvo una reedición de Gili hace muy poco, hace 3 años creo. Ahí fue que lo conseguí, se lo conseguí en español, obviamente, siendo de Gili. Donde este crítico... que es Rainer Banham, vivió unos años en Los Ángeles, en esos años en que Los Ángeles era visto, por un lado, como la meca que el pop quería, o la gente quería tener, quería vivir. Era la ciudad de las autopistas, de los surfistas, del drive-in, del autocine, de los grandes parkings, de la ciudad hiper expandida y demás, en los cuales un modelo de ciudad que, sobre todo a través de Hollywood, fue vendido como el modelo de ciudad que hasta casi fin del siglo XX se lo mostraba como el paradigma de lo que era una ciudad moderna, y que ya hacia fin del siglo XX empezó a demostrar la catástrofe que podía llegar a ser la incoherencia social que tenía en su extensa distribución, en su malgaste brutal de
de combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando Banham vive esos años, tiene esa residencia, esos años en Los Ángeles, escribe ese libro que les decía, y describe a la ciudad desde 4 ecologías distintas. Y les decía que me pareció fascinante el libro, porque al igual que Venturi con Las Vegas, al igual que Colfax con Manhattan, esa mirada de Rainer Banham sobre Los Ángeles es sobre todo desprejuiciada. Es decir, no entra o analiza o nos cuenta Los Ángeles a partir de la mirada del crítico, principalmente cuando uno piensa que el tipo era británico, ni siquiera era norteamericano, era un británico con su flema británica. Así todo, describe esas 4 ecologías que en realidad son como tales, no son ni partes de la ciudad, ni guetos, ni nada por el estilo. Las ecologías se arman a partir de una secuencia de partes o de sistemas que funcionan en sí mismos como un sistema autoabastecido. Y nos enseña a mirar la ciudad, a pesar de ser la anticiudad ya para los arquitectos y para la academia, nos enseña a mirarla de una manera, insisto, desprejuiciada por un lado, pero también para saber encontrar valores. Que los valores no siempre quieren decir que sirvan para ser repetidos. Los valores muchas veces sirven para demostrar cuáles son las debilidades también existentes. Es similar a lo que hace Robert Venturi con Aprendiendo de Las Vegas, aunque de una manera menos sutil, diría. Entre los dos me parece más interesante la de Banham. La de Robert Venturi parece casi una apología al kitsch y a la arquitectura comercial, a lo que él llamaba the street, que es la arquitectura hecha para la calle, para la venta y para el mostrarse. De ahí que la comunicación, el simbolismo y hasta la semiótica de las partes juegue un rol, por un lado, muy importante en lo que es la definición del paisaje urbano de Las Vegas y de la manera en que lo mira Robert Venturi. Pero también nos habla de una excesiva superficialidad en las cosas, porque ya acá las cosas ni se entienden ni se representan analógicamente, las cosas se presentan tal cual son. Es decir, una especie de desnudez del mercado puesto en la calle y que es el que modela ese perfil urbano, ese espacio urbano que se está viviendo, que estamos viviendo. Y que, insisto, tan rechazado, o quizás más que el de Los Ángeles, el de Las Vegas, y que también Venturi termina usándolo para contarnos una historia. ¿Cuánto grado de ironía tiene esto? En el caso de Banham no lo creo. No creo que tenga gran grado de ironía. En el caso de Robert Venturi, no sé. Creo que pisa desde los dos lados. Si uno lee el otro libro, que para mí es mucho más interesante, de Robert Venturi, que es Complejidad y contradicciones de la arquitectura moderna, diría que con Las Vegas se hizo una fiesta, pero que le sirvió también para fundamentar un poco de la arquitectura que hizo a posteriori. Después googleenlo para ver algo, para conocer. Y el tercero, que me parece el más interesante dentro de este grupo, en realidad son todos interesantes, no quiero meter el más para no influenciar en sus decisiones. Es un libro que escribe Rem Koolhaas, yo creo que entre el 67 y el 72, no me acuerdo ahora cuál es la fecha justa, pero fíjense que estamos hablando siempre de fechas muy similares, ¿no? O sea, parece que toda la ebullición apareció ahí con el mayo francés del 68, o sea, apareció los hippies y la desazón frente a la primera explosión del mercado después de la Segunda Guerra Mundial, del welfare norteamericano, etcétera, etcétera, dio todas estas secuelas de las que todavía estamos disfrutando hoy, de las que todavía podemos aprender muchísimo. En este libro, Delirios de Nueva York, otro libro que también les recomiendo si pueden leerlo cuando tengan tiempo, lo que están viendo acá son personajes
que creo que se llamaba Robert Hood, uno de los arquitectos, el arquitecto principal de Rockefeller Center, están sentados frente a la maqueta, una de las maquetas de Rockefeller Center, y lo que ven a la derecha es de Hugh Ferris, y es quien era un dibujante, un artista plástico en realidad, que trabajó para lo que se llamó zoning law, la ley de zonificación de Manhattan, que es la que estableció de qué manera el perfil edilicio iba a poder terminar ocupando todas las manzanas de Manhattan. Kohlhaas escribe este libro y de la misma manera que les decía de los dos anteriores, de Las Vegas y de Los Ángeles, su acercamiento a Manhattan es absolutamente fuera de los prejuicios y de los filtros que la Academia de la Pureza Arquitectónica hubiera establecido. Es decir, por ejemplo, uno de los capítulos más profusos del libro habla sobre la decisión de Rockefeller y cómo todo eso se llevó adelante. Y en realidad lo que hace es desenmascarar que detrás de esa obra que todavía hoy disfrutamos, que representa también a Nueva York del siglo XX, por detrás de eso había un negocio, era un gran negocio, era cómo ocupar ese espacio de cielo que cada vez costaba más, y que la obra no es solo el resultado de una pureza, de la pureza de la arquitectura, que no puede convivir con cosas que no sean la pura verdad de la arquitectura, sino que es una arquitectura que se logra a través del forcejeo entre un Estado que me tiene que permitir un determinado perfil, entre un inversor que está viendo esto como cada metro cuadrado, como dólares, y que dentro de todo eso, lo mismo Manhattan fue capaz de construirse, y de construirse en la manera que se construyó. Y no hay dentro del libro adjetivos, epítetos diciendo qué maravilla llegamos a tener Manhattan, lo que es Manhattan, o con la vida de Manhattan, nada por el estilo. Sin embargo, continuando con la lectura de Kohlhaas, uno puede terminar apreciando que la ciudad, esta ciudad del mercado, esta ciudad que se acepta del mercado, es más, lo hice ahí, transcribí ese párrafo, no hay manifiesto, no hay debate arquitectónico, no hay doctrinas, no hay leyes, no hay planificación, no hay doctrina, está repetido, no hay teoría, hay solo rascacielos. En realidad no es que haya solo rascacielos, hay una mecánica social, económica, política, artística por detrás para que esto suceda. Y eso es lo más rico de todo esto. Para una ciudad que justamente no había tenido un manifiesto, Manhattan no nació de un manifiesto, lo primero que dice, creo que en el subtítulo del libro, dice que Delirious New York es un manifiesto retroactivo de Manhattan. Es una ciudad que primero se hizo y que después se le empezó a buscar vueltas de cómo contarla. Fíjense que en las conclusiones del libro él pone algunas propuestas o algunos proyectos que él había hecho que están todavía muy cargados de surrealismo, como el caso de la ciudad del globo cautivo, en la que experimenta de alguna manera sobre la grilla de Manhattan, lo que ven a la izquierda, sobre la grilla de las manzanas rectangulares de Manhattan, en que cada uno pueda construir su mundo, que cada quien pueda dentro de esa grilla construir un mundo que, aunque parezca autorreferencial, fíjense que aparecen de las torres cartesianas de Corbu hasta una escultura de Dalí, un edificio de Ungers, aparece prácticamente el repertorio de la arquitectura y del arte contemporáneo puesto sobre esa grilla. Es decir, es casi una apología a que una grilla como la de Manhattan, que en realidad no fue pensada desde una planificación corbusierana, es más, Le Corbusier se lo consideró siempre el enemigo, y Kohlhaas habla en su momento de cuando Le Corbusier visita Manhattan, dice: oh, las torres de ustedes son muy bajas, es la única ciudad que llegó a construirse legítimamente desde los rascacielos, ¿no? Por último,
este título que es menos definible o mucho más, ¿cómo decirlo?, tentacular que todos los que veíamos recién, quizás. No es tan nuevo como parece, o sea, el hecho de la crítica a la ciudad en la que vivimos, porque la sociedad varió, por la necesidad de pluralidad y de apertura, por la necesidad de plantear que la ciudad deje de ser una malla de divisiones sociales, por una ciudad que no sea solo un producto de consumo y para consumir, etcétera, etcétera, etcétera. Puede sonar y suena muy contemporáneo, por otra parte, no culpa que suene de esa manera, porque en realidad son prácticamente los titulares de los últimos 5 años de cualquier blog de arquitectura medianamente serio, inclusive revistas como Architectural Review, de las más serias de todas, no se dedican a otra cosa que poner la ciudad bajo esta lupa. Sin embargo, como vamos a ver, esto, y lo pueden ver por los hashtags que están ahí abajo, esto no es nuevo. No es nuevo, tiene un origen para mí muy datable, que es también en los 60, con la aparición del libro de Jane Jacobs, que se llama La muerte y vida de las grandes ciudades norteamericanas. Es un libro, Jane Jacobs era periodista crítica, no es arquitecta, y describe, ella vivía en Manhattan, en Greenwich, o sea, en una zona hoy en día ya gentrificada, o sea, ya quizás copada, pero copada por otras etnias mucho más económicas que cuando Jane Jacobs vivía. Pero resumiendo, hace hace una crítica muy fuerte sobre la ciudad inhumana, la ciudad que la modernidad y la especulación económica llevaron a construir, y que hicieron que todas las cosas que esa supuesta ciudad moderna iba a remediar, en realidad lo único que hizo fue agravarlas, es decir, sacar la vida real de las calles, concentrar el comercio y la diversión en determinados puntos a los que accedía por auto, implicaba que la vida de la vereda muriera, que mientras la gente no se asomara a su balcón, la calle pasaba a ser inhóspita. O sea, prácticamente una guía de recetas que hoy en día de la que todos hablamos cuando hablamos de propuestas para la ciudad, ya estaban expresadas en este libro. Y por suerte siempre hay alguien que lo tiene que contar al principio, se hizo cada vez más popular, tomó la popularidad que necesitaba, pero no da ninguna receta de cómo hacer ciudad. Tampoco Jan Gehl da recetas directas, Jan Gehl nombra casos y provoca acciones. Y dentro de este grupo que está bajo el paraguas de sociedad, se van a dar con que son pocos los que hacen proyectos de los que nosotros entendemos como proyectos, es decir, el proyecto entendido como el arquitecto sentado en un escritorio que define cómo van a ser las cosas, sino que proponen estrategias que son políticas sociales y demás, en las que el arquitecto cumple el rol de catalizar de alguna manera esas cuestiones para traducirlas en una propuesta. Esas propuestas, ya van a ver, son propuestas que tienen mucho más que ver con acciones. Les quería mostrar esto, que es lo que está pasando exactamente en este momento en Barcelona, que es una propuesta que, fíjense que esto no sé si ya lo vieron o escucharon hablar, son las supermanzanas de Barcelona. Barcelona es una grilla como la que ven a la derecha, una grilla de manzanas perfectas, hiperconsolidadas, con una altísima vida y calidad arquitectónica por los tiempos en que fue construida, etcétera, etcétera, pero invadida por el tráfico, obviamente, con grandes problemas de tráfico. La propuesta esta de las supermanzanas viene a partir de Salvador Rueda, y Salvador Rueda no es arquitecto, Salvador Rueda es un sociólogo que fundó una cosa que se llama algo de Eco Barcelona o algo por el estilo, que en definitiva es una
una secretaría, ni siquiera una secretaría, es un organismo, algo que depende de la Municipalidad de Barcelona, que sirve para pensar y proponer ajustes de la ciudad, que son decisiones como estas que están viendo acá, que quería contarles esta porque en realidad es la más famosa en estos días, que implica que en la gran cuadrícula de Barcelona, hacer que el tráfico hacer una isla de 9 manzanas en las cuales el tráfico sea reducido, sea muy reducido a una sola senda, y aprovechar las grandes ochavas que tenía el plano del ensanche de Cerdá para transformarlo en plazas públicas y que las calles empiecen a tener, estas son algunas imágenes de las plazas de las esquinas, de las esquinas, y ahí pueden ver cómo el tráfico es solo de una sola manera, no atraviesa las 9 manzanas, uno puede girar en el perímetro de las manzanas perimetrales, valga la redundancia, lo que hace que ese espacio sobrante sea ocupado para espacio público de uso para la gente, ¿no? Eso podría decirse que resume bastante bien lo que es la mirada de este grupo, que es esta mirada nacida con Jane Jacobs y que apuntaba a la ciudad, que apuntaba a repensar y a la posibilidad de revivir en una ciudad que sea planificada para los hombres, para la gente, porque de esa manera muchas de las causas de las que se acusa a la ciudad, sobre todo de violencia, inseguridad, despilfarro de energía, etcétera, etcétera, no sucedían cuando la ciudad real estaba ocupada por la gente. Entonces las acciones que les comentaba de estos grupos, si quieren, no apuntan directamente a un proyecto ni a un ícono arquitectónico ni nada que se le parezca, sino que apuntan principalmente a que el resultado de lo que hacen trascienda en promover una vida común absolutamente y cada vez más necesaria, lo estamos viviendo en estos días sobre todo, de volver a ganar la calle. Y fíjense que con esto prácticamente se cierra lo que les decía en las primeras diapos, cuando Le Corbusier decía arquitectura de revolución, y en realidad al haberle sacado la calle a la ciudad, lo que le había sacado a la ciudad era la posibilidad de revolución. Y no hablo de revolución de salir con fusiles a la calle, sino que hablo de la revolución de la gente volviendo a ser dueña de la ciudad. Porque si hay algo que aprendimos, al menos en estos 2000 años, 4000 años de ciudad, es que la única manera de que la ciudad sea potable, sea posible, es que sea una ciudad abierta, una ciudad compartida. No hay otra manera, más allá de todos los intentos que económicamente pueden llegar a ser muy rentables, de aplicar cualquier tipo de zoning, llámenle zoning a un shopping mall absolutamente cerrado, a un cementerio privado, un barrio parque o lo que quieran. Todo modo de exclusión termina repercutiendo no solo en la mala calidad de vida de todos, sino que termina repercutiendo también en que abandonemos la ciudad. Y si hay algo que este último título promueve, es que la ciudad debe ser rehabilitada. Y rehabilitar no significa ir a encerrarse en un edificio con 3 porteros abajo, sino realmente usar la ciudad. El primer libro de Jan Gehl, que les mostraba acá, se llama Life Between Buildings, es decir, la vida entre los edificios es la que verdaderamente habla de lo que una ciudad es, mucho más allá de lo que sucede dentro de los edificios. Y yo con esto lo cerraría porque creo que fue suficiente. Bueno, otros que... ahí al principio había una foto de México arriba y Barcelona abajo. Este grupo o este título en realidad se identifica mucho más con situaciones como las nuestras, con situaciones como las de Latinoamérica, donde la desigualdad, la falta de infraestructura en las ciudades y demás, marcan una huella mucho más dura que la de las ciudades europeas probablemente. Entonces,
fue caldo de cultivo para muchos de estos experimentos y por suerte para muy buenos arquitectos y estadistas que se dedicaron a esto. El caso de Curitiba de Jaime Lerner, que fue intendente durante un tiempo y reinventó la ciudad realmente a partir de trabajo, como él le llamaba, de acupuntura, pero también de infraestructura. Y en los casos de Medellín y Bogotá en Colombia, que también pasan a ser modelos hoy en día asumidos y replicados, pensando en que si tenemos todavía ciudades con más de un 40% de vivienda que no llega a los estándares mínimos, mucho menos vamos a tener plazas o espacios donde la gente se encuentre o se sienta orgullosa de vivir donde vive. Entonces, a partir de acciones de este tipo, que insisto, son no siempre íconos arquitectónicos, sino muchas veces acciones inteligentes de punzado en determinados lugares y con las acciones correctas, hacen que las cosas cambien. Ok, that's it.